El siglo vacío es el misterio más importante de One Piece. Todos los demás, desde la identidad de Joy Boy e Imu hasta el tesoro mismo al final del camino, que le da nombre a esta historia, tiene su origen y encuentra significado en los eventos de los 100 años en blanco. ¿Qué sucedió en ese momento en el mundo y por qué el gobierno quiere ocultarlo? Es algo que cada vez más vamos comprendiendo. La existencia de un reino avanzado tecnológicamente, sus ideales y la figura del dios del sol Nika son una amenaza para el sistema actual. Aunque no sabemos los detalles, entendemos la motivación de ocultar ese periodo de 100 años. Pero ¿cómo sucedió? ¿Es posible realmente lograr algo así como eliminar 100 años de historia? En este video voy a proponer cómo fue que todo el mundo, de un momento a otro, perdió todo registro de lo que sucedió en el siglo vacío, que abarcó desde hace 900 a 800 años. Voy a abordar información reciente del manga, así que doy el aviso de spoiler para quienes no van al corriente con la historia. Primero, quiero destacar por qué el siglo vacío es tan importante. Verán, el hecho de que haya huecos en los registros históricos no es infrecuente, no es nada raro. Si indagamos en la historia de nuestro mundo, por ejemplo, encontraremos muchos periodos de tiempo de muchas civilizaciones en donde la documentación es escasa, si no es que nula. A veces la única información disponible proviene de fuentes poco confiables, o incluso contradictorias entre sí, y los historiadores tienen la ardua tarea de reconstruir los hechos del pasado tomando en consideración todas estas cosas. En el mundo de One Piece no es la excepción. Hay partes de la historia de diversas civilizaciones que son desconocidas para el mundo. Shandora, por ejemplo, una ciudad dorada que nadie conocía fuera de sus propios habitantes. En el presente su historia se había perdido, y nadie sabía del nombre de Shandora, ni que alguna vez existió, salvo unos pocos que llegaron a conocer el lugar, como los piratas de Roger o los Sombrero de Paja. Como Shandora, probablemente hay muchas historias completas de civilizaciones y eventos que en la actualidad se desconocen. Por lo general, aunque no se sabe sobre una buena parte del pasado, las distintas civilizaciones tienen su propia historia particular. En el ejemplo de Shandora, esa ciudad fue fundada hace 1100 años aproximadamente, y aunque nadie en el Mar Azul conozca esa historia, deben existir registros de algunas otras cosas que estaban sucediendo en otras partes del mundo hace 1100 años. Las civilizaciones son asincrónicas. Los registros de la historia de unas y de otras muchas veces no tienen mucho que ver entre sí, en especial si están muy distanciadas geográfica y socialmente. El siglo vacío es especialmente inusual porque resulta que en esos 100 años no hay registro alguno. Ningún país posee información que narre eventos entre hace 900 y 800 años. Es un evento sincrónico, en donde no importa qué tan alejada fuera una tribu, de alguna manera no hay nada, documentos, testimonios grabados, nada que apunte a ese periodo. Es por esa razón que los sabios de Ohara comenzaron a formularse la hipótesis de que esto debió haber sucedido por algún fenómeno de escala global, lo cual resulta muy difícil de pensar. En especial porque el mundo de One Piece es uno extremadamente fragmentado. La dificultad de viajar entre islas dadas las barreras geográficas y climáticas hacen que ya de por sí la comunicación entre países sea escasa. Para un habitante de uno de los Blues, una fruta del diablo es una leyenda, mientras que para alguien de la Gran Línea es especial, sí, pero algo que definitivamente existe y no es precisamente infrecuente ver a un usuario. Un mundo así, donde el aislamiento poblacional es la norma, no es muy propenso a vivir un cambio que afecte a todos por igual. Lo poco que sabemos de la historia del pasado refuerza el hecho de que hace más de 900 años los países estaban organizados más o menos igual que ahora. Arabasta, Dressrosa, Zou, por ejemplo, parecen haber estado en el mismo sitio que en el presente y bajo las mismas condiciones geográficas, lo cual sugiere incluso en el pasado la falta de comunicación como una norma. Clover nos dijo que la influencia del reino antiguo se extendió por todo el mundo, y esto nos indica que por primera vez en la historia pudo comenzar a existir un flujo constante de información, quizá a través de las telecomunicaciones, con dispositivos de transmisión de audio y video mucho más avanzados que los Dendenmushi actuales, y tal vez mucho más accesibles, gracias a la increíble tecnología que este reino era capaz de fabricar.
Es muy probable que esa tecnología representara una amenaza para reinos que venían viendo su potencial destructivo y temían el enorme abismo que existía entre las capacidades de este reino y las del resto del mundo. Con una influencia tan grande resulta extremadamente extraño que de pronto, después del final de aquel siglo, nadie recuerde a ese reino de ninguna manera. No existan anécdotas, textos, nada, o al menos nada que se conozca de manera general, porque gracias a Clover sabemos que aquí y allá había uno que otro libro o documento que tenía algún pequeño detalle indirecto de los eventos del pasado. Pero son casos muy contados. Los registros más conocidos y fidedignos del siglo vacío son los poneglyphs, cuyo contenido es ilegible para la gran mayoría de la gente. Los mismos creadores de estos cubos históricos sabían que existía la posibilidad de un borrado masivo de información, y esa es la razón en primer lugar de que los poneglyphs fueran manufacturados. Me parece obvio que luego de la derrota del reino antiguo el gobierno se encargó de destruir cualquier texto u objeto que hiciera alusión tanto al reino como a su tecnología avanzada. Además se eliminaron las palabras Nika y Joy Boy completamente. Aún así, civilizaciones que permanecieron ocultas, al punto de la extinción incluso, tales como los Lunarians, Buccaneer, Minks y Gigantes, seguían teniendo noción de algunas de estas cosas. Pero hay que destacar que aún estas tribus desconocen con detalle los eventos del siglo vacío. ¿Cómo es que el gobierno pudo llegar a tener tanta influencia global absoluta, incluso ante las tribus más aisladas del mundo? ¿Realmente fueron isla por isla, pueblo por pueblo quemando libros? Definitivamente creo que sucedió. Pero aún haciendo eso, no se puede borrar la historia en su totalidad, en especial una tan importante como la del Reino Antiguo. Tanta tecnología y un avance que confronta la noción de lo que es posible no podría olvidarse del todo, aun y cuando los textos se hayan destruido. Al menos la tradición oral conservaría ciertos elementos. Es por eso que existe la posibilidad de un borrado masivo de memoria en el mundo de One Piece. En Dressrosa presenciamos el poder de Sugar, que con el poder de la Hobi Hobi no Mi convertía a personas en juguetes, borrando su rastro del mundo. Instantáneamente, todos olvidaban a esa persona objetivo, sin importar qué tan lejos estuvieran en el planeta. Eso ha llevado a creer que el reino antiguo tal vez tenía un poder similar, capaz de borrar grandes cantidades de información de la mente de las personas. Pero la misma fruta de Sugar nos hace ver que esto no tiene que ser tan aparatoso como podemos pensar. No se necesita hacer una transmisión a nivel mundial en donde todos sean hipnotizados a la vez para olvidar los últimos 100 años. Con el poder de Sugar, basta con convertir en juguetes a unas cuantas personas clave o a una persona clave en particular. Recientemente tengo la idea de que la razón de que todos olvidaran el siglo vacío vino no solo de la destrucción de documentos que registraban esta parte de la historia, sino como consecuencia de borrar la existencia de un solo individuo, a la persona que conocemos como Joy Boy. Si él fue la figura más importante del siglo, borrar su existencia equivale a eliminar todos los recuerdos que el mundo, incluidos sus propios nakamas, tenían de él. Esta noción requiere contestar a dos preguntas. ¿Cómo es que el gobierno tenía el poder de borrar a alguien de los recuerdos de la gente? ¿Y qué consecuencias tuvo en el mundo? Pero antes de eso quiero destacar algo. No importa qué tanto sepa una civilización sobre Joy Boy, lo cierto es que nadie sabe quién es. Hemos visto a personas mencionar su nombre, o de forma equivalente hablar del dios del sol Nika, que a estas alturas podemos pensar que son el mismo individuo. Pero en mi opinión, tanto Nika como Joy Boy son apodos, títulos que se le dieron a una persona del pasado, no muy diferente al hecho de que a Luffy lo conocen de muchas maneras, Mugiwara, Luffyland, Lucy, etc. Nadie parece saber en realidad quién era Joy Boy. Tal vez sepan sobre el amanecer, o su apariencia del poder de fruta del diablo, o que se dice que era alguien que llevaba sonrisas a la gente. Incluso hay registro del sonido de su corazón, pero del individuo en sí nada, ni su nombre real, ni cómo era como persona. Es más una deidad y una leyenda que un ser humano, pero vamos, Joy Boy era un humano que nadie recuerda. Es como en el caso de Kiros en Dressrosa, antes de la llegada de los Mugiwara. En el Coliseo, todos sabían que existía Kiros. Su estatua estaba ahí para que todos la vieran, pero su vida,
Su legado en el Coliseo y en el país eran algo que nadie podía recordar. Ni su propia esposa e hija sabían que alguna vez él había existido y Rebeca solo podía ver a la estatua y sentir familiaridad sin tener idea del por qué. Este momento en el que Luffy se queda admirando a aquel gladiador misterioso fue para mí un presagio de que su rol como sucesor de Joy Boy comparte mucho con lo que Kiros tuvo que atravesar. Ahora sí, ¿cómo es que la alianza de 20 reinos borró a Joy Boy de la historia? Bueno, una idea posible es que usaran directamente el poder de la Hobi no Mi. Y creo que eso puede ser verdad, pero con un giro. Recientemente hemos visto cada vez más que los del Gorosei tienen poderes que asemejan a habilidades de fruta del diablo que ya hemos visto antes. Y no creo que sea coincidencia que esto suceda. Me parece, independientemente de la explicación que haya detrás, que en su conjunto, Imu y sus 5 sirvientes directos poseen tal vez todos o una gran parte de los poderes de frutas del diablo. Así que alguno de ellos podría tener el de la Hobi, la capacidad de convertir a una persona en un objeto y así borrar su existencia del mundo. Borrar una luz, como dijeron los del Gorosei en su reunión con Imu durante el Reverie, podría significar esto mismo. Y eso quiere decir que tal vez en los últimos 800 años, el gobierno ha estado eliminando sistemáticamente de la memoria de la gente a aquellas personas que representen un peligro para los ideales del sistema. Tal vez todas estas figuras que los fans solemos llamar candidato a Joy Boy sufrieron ese destino, exceptuando a Roger, que tuvo la visión de desatar un movimiento antes de morir, para que aún y si su existencia era borrada de todas maneras, la idea de buscar el One Piece persistiría. Si Joy Boy fue borrado por un poder similar al de Sugar, quiere decir que se convirtió en un objeto, y por lo tanto tal vez esa teoría de que el sombrero de paja congelado en Marilloa pertenecía a Joy Boy no es del todo correcta. No es que ese sombrero fuera de Joy Boy, el sombrero puede ser Joy Boy mismo, convertido en un objeto, así como Kiros fue convertido en un soldado de juguete. Esta teoría explica de forma indirecta un fenómeno muy importante y que tiene que ver con eventos recientes. La reacción tanto de Zunisha como del Gigante de Hierro de tener un remordimiento con relación a Joy Boy. Imaginen por un momento que ellos se olvidaran de él y que al escuchar de nuevo los tambores de liberación, y más aún tras la enorme expulsión de Haki que Luffy emite en su forma despertada, el efecto del olvido desapareció. Su primera reacción sería de sorpresa, un sentimiento arrollador que proviene de pensar cómo es que olvidaron a alguien tan importante. Un detalle que a mí me llama mucho la atención es porque ni los Reyes del Mar ni Zunisha parecen darle importancia a Luffy. Alguien que podía escucharlos y que quizá guarda mucha similitud con Joy Boy pasa completamente desapercibido ante sus ojos. Zunisha ni siquiera repara en su presencia, y los Reyes del Mar se limitan a decir que es un fenómeno extraño que alguien pueda escucharlos. Esto tiene todo el sentido del mundo si pensamos que eso es porque ellos mismos olvidaron a Joy Boy, y por lo tanto no tienen idea ni siquiera de cómo era. Y esto solo se revierte cuando Luffy despierta su fruta. Para todos, los nombres Nika y Joy Boy son leyendas, desprendidas de algún monumento que permaneció tras el borrado de su existencia, tal como la estatua de Kiros hizo que su nombre y su legado como gladiador no se olvidara, a pesar de que el resto de su vida y su interacción con los demás sí lo hiciera. Pero hay algo más que decir, y es que en el arco de Dressrosa no solamente Rebeca, el rey Riku y demás allegados a Kiros lo olvidaron. Cuando se borra a una persona, todos lo olvidan, amigos y enemigos. Doflamingo no lo recordaba tampoco. Es dudoso si Sugar, la dueña del poder, es la única capaz de recordar a los borrados, o si ella misma también los olvida. Debido a eso, propongo que tal vez ni siquiera los mismos del Gorosei recuerdan a Joy Boy. Y sí, saben que existió el tipo, saben cómo es Nika y el peligro que representa, conocen perfectamente sus poderes. No estoy diciendo que el Gorosei no recuerde todos estos importantes detalles, o más bien que no los sepan. Pero quién era, cómo se veía, qué hizo en específico, son cosas que tal vez solamente Imu es capaz de rememorar, y los del Gorosei fueron instruidos para saber estos detalles. Y tal vez el Gigante de Hierro acaba de despertar disculpándose
porque por primera vez en 800 años recordó que tenía una tarea que realizar, que un amigo le encomendó, un amigo que desapareció de sus recuerdos y lo dejó sin una dirección. Aún así parece que Joy Boy y sus nakamas sabían que esa era una posibilidad, que el enemigo tenía el poder de borrar recuerdos. Es por eso que dejaron señales y registros, cosas que aun y cuando Joy Boy se esfumara de la mente de todos sus seres queridos, de todas maneras permanecieran, como leyendas, la promesa de un amanecer, y el mito de un guerrero que lleva sonrisas a todo el mundo. Textos indestructibles que guiaran a quienes desearan buscar las pistas, y un nombre clave, que aún y ante la confusión del enemigo, les diera un símbolo de unidad, como un faro que guía a los navegantes hacia el comienzo de su aventura. Espero que este análisis te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides compartir este video si te gustó y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor 25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, Gon Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Geoff Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep 06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte y Juanini. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.